Un hombre mayor que trabajaba en una cafetería aceptó una propuesta de un cliente. Semanas después, estaba aterrorizado cuando su superior lo convocó a una reunión secreta. La campanilla de la puerta sonó suavemente cuando Lanel entró en la cafetería esa mañana de otoño. El aroma de café recién hecho y pan caliente llenó sus sentidos, dibujando una sonrisa en su rostro arrugado. Sus ojos azules, enmarcados por líneas de expresión, recorrieron el ambiente acogedor mientras caminaba hacia el mostrador. Al colocarse detrás de la caja registradora, sus pensamientos divagaron. 60 años y todavía aquí, sirviendo café y sonrisas. ¿Quién hubiera pensado que esta rutina se convertiría en mi refugio? La mañana transcurrió tranquilamente con el flujo constante de clientes habituales. Leonelle los atendía con la familiaridad de alguien que conocía no solo sus pedidos habituales, sino también sus historias. Luego, la señora Scott, una anciana de cabello blanco y andar vacilante, se acercó al mostrador. Sus manos temblorosas sostenían un bolso desgastado, y sus ojos, detrás de gafas de montura gruesa, brillaban con una mezcla de confusión y determinación. Leonelle la observó detenidamente, notando el leve temblor en sus movimientos mientras buscaba dinero en su bolso. De repente, varias monedas se le escaparon de los dedos, esparciéndose por el suelo con un sonido metálico. La señora Scott miró hacia abajo, desanimada, y murmuró, «Oh, querida, mis manos ya no son lo que solían ser». «Leonelle», dijo sin vacilar. Leonelle rodeó el mostrador y se arrodilló junto a la señora Scott. Sus rodillas protestaron con un suave crujido, pero él ignoró la incomodidad. Con paciencia y amabilidad, empezó a recoger las monedas dispersas. Sus dedos ágiles, endurecidos por años de trabajo, se movían con destreza por el suelo de madera. Mientras recogía el dinero, Leonelle le habló suavemente a la señora, su voz baja y reconfortante. «No se preocupe, señora Scott. Nos pasa a todos. ¿Recuerda cuando el mes pasado tiré una bandeja llena de tazas? Pensé que el señor Wilson me iba a despedir en ese mismo instante», comentó. La señora Scott soltó una leve risa, el sonido de su risa se mezclaba con el tintineo de las monedas que Leonelle le devolvía en la mano. El momento de vulnerabilidad pasó, reemplazado por una atmósfera de amistad y comprensión mutua. Leonelle se levantó, ofreciendo su brazo para que la señora Scott se apoyara en él. Ella lo aceptó con una sonrisa agradecida, sus arrugas se suavizaron momentáneamente mientras él la guiaba de regreso al mostrador. Leonelle notó a un hombre observando la escena con interés. El desconocido estaba sentado en una mesa cercana, sus manos rodeaban una taza de café intacta, sus ojos, agudos y calculadores, seguían cada movimiento de Leonelle. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron, y Leonelle sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. «¿Quién es este hombre y por qué me observa tan de cerca?», pensó mientras atendía al cliente. Después de asegurarse de que la señora Scott estuviera cómodamente sentada con su té y un muffin de arándanos, Leonelle volvió a su lugar detrás del mostrador. Intentó concentrarse en sus tareas, pero no podía quitarse de encima la sensación de estar siendo observado. El hombre misterioso permanecía en su asiento, su café se enfriaba, olvidado. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, el desconocido se levantó y caminó hacia el mostrador. Leonelle sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de curiosidad y aprensión se agitaba dentro de él. El hombre, que parecía tener unos 50 años, llevaba un traje bien cortado y una cartera de cuero. Sus ojos marrones profundos se fijaron en Leonelle con una intensidad inquietante. Cuando habló, su voz era suave, casi hipnótica. «Buenos días. Te llamas Leonelle, ¿verdad? Soy el señor Parker. Me gustaría hacerte una propuesta que podría cambiar muchas vidas. ¿Tienes un momento para hablar en privado?» Leonelle sintió un nudo formarse en su garganta mientras miraba al señor Parker, las palabras del hombre resonaban en su mente. Al echar un rápido vistazo al reloj de la pared, se dio cuenta de que su descanso estaba por comenzar. Asintiendo discretamente, Leonelle se quitó el delantal y señaló a un compañero para que lo reemplazara. «Hay un pequeño parque justo allí. Podemos hablar allí», susurró, guiando al señor Parker fuera de la cafetería. Mientras caminaba junto al señor Parker, la mente de Leonelle se llenaba de posibilidades y preocupaciones. ¿Qué tipo de propuesta podría cambiar muchas vidas? ¿Y por qué eligió hablar conmigo? Estoy a punto de cometer un error, pensaba.
Una vez que llegaron a un banco aislado en el parque, Leonelle y el señor Parker se sentaron. El hombre misterioso abrió su maletín de cuero, revelando una serie de documentos y fotografías. Con dedos ágiles, comenzó a desplegar las imágenes frente a Leonelle. Las fotografías mostraban rostros arrugados, ojos cansados, todos con expresiones de desesperación silenciosa. Lannard sintió que su corazón se apretaba al reconocer a algunos de ellos como clientes ocasionales de la cafetería. Al notar la reacción de Lionel, el señor Parker se acercó más, con la voz baja y urgente. Estas personas están sufriendo, Lionel. Necesitan medicinas que no pueden pagar, medicinas que el sistema se niega a proporcionar. Aquí es donde entras tú, dijo el señor Parker. Las cejas de Leonelle se fruncieron en confusión y preocupación. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar su conversación. Volviéndose hacia el señor Parker, preguntó con voz temblorosa, «Yo, no entiendo. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo que haga, y por qué yo?» El señor Parker sonrió, pero era una sonrisa que no llegó a sus ojos calculadores. «Eres de confianza, Lionel. Vi cómo trataste a esa señora en la cafetería. Quieres ayudar a la gente, eres discreto, y lo más importante, la gente confía en ti. Necesitamos que hagas entregas para ellos, entregas que salvarán vidas. No puedo decir que sea completamente legal, pero salvará la vida de estas personas». El corazón de Lionel se aceleró, una mezcla de miedo y deseo de ayudar corriendo por sus venas. Volvió a mirar las fotografías, cada rostro contando una historia de dolor y necesidad. Sus manos, encallecidas por años de trabajo honesto, temblaron ligeramente mientras tocaba una de las imágenes. Era una foto de la señora Scott, sus ojos llenos de un dolor que Leonelle nunca había notado antes. El señor Parker, al notar la vacilación de Lionel, continuó, ahora con una voz más suave, casi paternal. Piensa en cuántas vidas puedes cambiar, Lionel. Piensa en la diferencia que puedes hacer. Todo lo que tienes que hacer es entregarles la medicina y todos tendrán una vida digna. Sabes que muchas de estas personas no pueden permitirse un tratamiento justo. Si aceptas mi propuesta, ayudaremos a tantos como podamos. Lannard cerró los ojos, respirando hondo. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. ¿Qué es exactamente lo que este hombre me está pidiendo que haga? ¿Soy capaz de dejar a estas personas sin medicinas, sabiendo que ninguna de ellas tiene acceso a algo tan básico? Siempre he hecho lo correcto, he seguido la ley, pero ahora me pregunto si puedo seguir la ley e ignorar a estas personas, pensó. El señor Parker colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Leonelle, su toque firme y reconfortante. Comenzó a explicar los detalles de la operación, describiendo rutas discretas, horarios específicos y códigos para identificar las entregas. Con cada palabra, Lionel sentía como si se adentrara más en aguas desconocidas. Sin embargo, con cada detalle revelado, la imagen de la señora Scott y los otros rostros en las fotografías persistía en su mente, alimentando su determinación. Después de lo que pareció una eternidad, el señor Parker terminó su explicación y miró expectante a Lionel. El silencio entre ellos era palpable, roto solo por el ocasional susurro de las hojas. Finalmente, Lionel habló, su voz baja pero firme, «Lo haré, pero necesito saber una cosa, ¿qué pasa si quiero parar?» El señor Parker sonrió de nuevo, esta vez con un destello de satisfacción en sus ojos. «Eres un buen hombre, Lionel. Pero recuerda, una vez que empieces, no hay vuelta atrás. La vida de estas personas estará en tus manos». Después de su turno, Lionel ajustó el cuello de su chaqueta, sintiendo el peso inusual del paquete oculto en su bolsillo interior. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba la dirección escrita en un papel arrugado. El barrio era modesto, con casas pequeñas y jardines bien cuidados. Se detuvo frente a una casa de ladrillo rojo, con la pintura de la puerta principal ligeramente descascarada. Respirando hondo, Lionel subió los escalones del porche. El crujido de la madera bajo sus pies parecía ensordecedor en la tranquila tarde. Antes de golpear la puerta, dudó, su mente estaba llena de incertidumbres. ¿Realmente estoy haciendo esto? ¿Y si es una trampa? Con el corazón acelerado, Lionel finalmente llamó a la puerta. Los segundos parecían eternos mientras esperaba, cada sonido amplificado por su ansiedad. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido,
revelando a una mujer frágil, su rostro marcado por años de sufrimiento. Miró a Lionel con una mezcla de esperanza y miedo. Lionel tragó saliva, recordando las instrucciones del señor Parker. Con voz baja y firme, dijo la frase acordada: «Buenas tardes, señora. Le he traído el medicamento para el dolor de espalda». La expresión de la mujer cambió al instante, una sonrisa de alivio iluminó su rostro cansado. «Oh, gracias a Dios. Por favor, entre rápido», dijo. Lionel entró en la casa, sus ojos adaptándose a la tenue luz del interior. El lugar era simple pero acogedor, con muebles desgastados y fotografías familiares en las paredes. La señora lo guió hasta la sala, sus manos temblorosas apoyándose en un bastón. Lionel notó los signos de dolor en sus movimientos, sintiendo una ola de compasión. Sentado en el sofá desgastado, sacó cuidadosamente el paquete de su bolsillo. La señora observaba cada movimiento con palpable ansiedad. Lionel le entregó el paquete, y al hacerlo, sus manos se rozaron brevemente. Sintió el temblor en sus manos y vio las lágrimas formándose en sus ojos. «No tienes idea de lo que esto significa para mí. Sin este medicamento, yo, no sé qué haría», dijo. Lionel asintió, con un nudo en la garganta. Pensó que quizás el señor Parker tenía razón, tal vez realmente podía marcar la diferencia. Se sintió agradecido por poder ayudar, a pesar de los sentimientos encontrados sobre el secreto de su trabajo. Con la entrega realizada, Lionel se levantó para irse. La señora lo acompañó hasta la puerta, agradeciéndole repetidamente. Sintió una mezcla de emociones: alivio por haber completado la tarea, orgullo por haber ayudado a alguien que lo necesitaba, pero también un persistente miedo a lo desconocido. Cuando llegaron a la puerta, la señora le agarró del brazo, su voz ahogada por la emoción. «Dios lo bendiga, señor. Usted es un ángel enviado para ayudarnos». Lionel sintió una opresión en el pecho. Quiso decir algo reconfortante, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Simplemente asintió, con una triste sonrisa en los labios. Unos días después, la campanilla de la cafetería sonó cuando Lionel entró para su turno matutino, el aroma familiar del café recién hecho lo envolvía como un cálido abrazo. Apenas se había puesto el delantal cuando apareció el señor Wilson, su jefe, con profundas líneas de preocupación marcadas en su rostro. «Lionel, necesito hablar contigo en privado», dijo con voz baja y tensa. El corazón de Lionel se aceleró. Una sensación de déjà vu lo invadió mientras seguía al gerente hasta la oficina en la parte trasera. Mientras caminaban, Lionel no pudo evitar notar la mirada cautelosa que el señor Wilson lanzaba a su alrededor, como si temiera ser observado. Una vez dentro de la pequeña oficina, el señor Wilson cerró con llave la puerta, el clic sonaba como una sentencia en los oídos de Lionel. «¿Qué está pasando?» «Ha descubierto las entregas que he estado haciendo», pensó Lionel, sintiendo que el sudor comenzaba a formarse en su frente. El señor Wilson se dejó caer pesadamente en su silla, pasándose una mano por el rostro cansado antes de mirar directamente a Lionel. «Lionel, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 30 años, hemos pasado por mucho juntos, ¿verdad?» Lionel asintió lentamente, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. «Yo sé sobre el señor Parker, Lionel. Sé sobre las entregas que has estado haciendo», dijo el señor Wilson, su voz ahora apenas un susurro. Lionel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, su cuerpo se tensó, listo para huir o defenderse. Pero antes de que pudiera reaccionar, el señor Wilson levantó la mano, un gesto tanto de paz como de súplica. «No estoy aquí para juzgarte ni para denunciarte, Lionel. De hecho, necesito tu ayuda». La confusión reemplazó el miedo en el rostro de Lionel. «¿Mi ayuda? ¿Pero cómo? ¿Por qué?», tartamudeó, su mente luchando por procesar el giro inesperado de los acontecimientos. El señor Wilson se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y esperanza. «Mi madre, Lionel, está muy enferma. Cada ingreso del café, cada centavo que no va a las cuentas y salarios, ha sido para su tratamiento», dijo, haciendo una pausa para tragar antes de continuar. «Pero no es suficiente. Su condición ha empeorado, y los doctores dicen que hay un nuevo medicamento experimental. Es nuestra única esperanza, pero es demasiado caro y el seguro no lo cubre», explicó el gerente, haciendo que Lionel sintiera una ola de empatía.
recordándole a las personas que había ayudado con sus entregas y la gratitud en sus rostros. Cuando me enteré de lo que estabas haciendo, sobre el medicamento, Lionel, eres mi última esperanza. ¿Crees que podrías conseguir este medicamento para mi madre?, preguntó el señor Wilson, con la voz cargada de emoción. El silencio que siguió fue pesado, lleno de expectativa y miedo. Lionel se encontró en una encrucijada moral, el deseo de ayudar luchando contra el miedo a las consecuencias. Si hago esto, no habrá vuelta atrás. Estaré completamente involucrado, pensó. Pero entonces, la imagen del señor Wilson, siempre tan fuerte y seguro, ahora roto y suplicante, tocó algo profundo en Lionel. Señor Wilson, yo. Comenzó Lionel, con la voz temblorosa. Hizo una pausa, respiró hondo para calmarse. Entiendo lo que estás pidiendo, y sé cuánto significa tu madre para ti, dijo. El señor Wilson lo miraba con una mezcla de esperanza y aprensión, pendiente de cada palabra. Lionel continuó, sintiendo el peso de su decisión. No puedo prometer nada, pero haré lo mejor que pueda para ayudar. Apenas había terminado de hablar cuando el señor Wilson se levantó de repente, rodeando el escritorio para abrazar a Lionel. El gesto, tan fuera de carácter para el gerente, que normalmente era reservado, sorprendió a Lionel. Gracias, Lionel. No sabes cuánto significa esto, susurró el señor Wilson, con la voz ahogada por la emoción. Al separarse, Lionel vio lágrimas en los ojos del gerente, una visión que lo conmovió profundamente. ¿Cómo puedo darle la espalda a personas como él? Estas personas necesitan ayuda, no puedo fallarles, pensó. Era tarde por la noche cuando Lionel finalmente terminó su turno. Agotado, miró hacia la oficina del señor Wilson, notando la luz que aún brillaba debajo de la puerta. Por un momento, consideró tocar para decirle que haría todo lo posible para conseguir el medicamento para su madre, pero el sonido de voces elevadas dentro le hizo dudar. Mejor no molestarlo ahora, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Se cambió rápidamente de ropa en el vestuario y salió al aire fresco de la noche, su mente ya enfocada en la próxima tarea. El corazón de Lionel latía acelerado mientras caminaba por las calles oscuras hacia el lugar de encuentro con el señor Parker. La receta de la madre del señor Wilson pesaba en su bolsillo como un ladrillo, recordándole constantemente la responsabilidad que había asumido. Al llegar al parque desierto, Lionel vio la silueta familiar del señor Parker sentado en un banco bajo la tenue luz de una farola. Se acercó con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que no lo estuvieran siguiendo. Señor Parker, llamó suavemente, con una voz temblorosa que traicionaba sus nervios. El hombre se giró, clavando sus ojos penetrantes en Lionel. «Ah, Lionel, ¿qué te trae por aquí tan tarde?», preguntó, su voz suave pero con un toque de curiosidad. Lionel tragó saliva con fuerza, sintiendo su garganta seca. «Necesito tu ayuda». «Es urgente», dijo, sacando la receta de su bolsillo con manos temblorosas. Lionel explicó rápidamente la situación de la madre del señor Wilson, sus palabras salían atropelladas, rotas por la emoción. El señor Parker escuchaba con atención, su rostro permanecía como una máscara de neutralidad. Cuando Lionel terminó, hubo un momento de tenso silencio. «Ya veo», dijo finalmente el señor Parker, tomando la receta de las manos de Lionel y examinándola con cuidado. «Este medicamento no es fácil de conseguir. Es arriesgado». Lionel sintió como su corazón se hundía, pero antes de que pudiera protestar, el señor Parker continuó, «Pero lo haremos por ti, Lionel, y por el señor Wilson». Un alivio inundó a Lionel, mezclado con una punzada de culpa. «Gracias, señor Parker». «No sé cómo agradecerle», murmuró. El señor Parker sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No me agradezcas todavía, Lionel. Recuerda, todo favor tiene un precio». Pasaron 2 días, días llenos de ansiedad y espera para Lionel. Apenas podía concentrarse en el trabajo, sus ojos constantemente se dirigían al reloj, contando los minutos hasta la próxima reunión con el señor Parker. Finalmente, llegó la noche. Lionel salió apurado del café, apenas despidiéndose de sus compañeros de trabajo. Prácticamente corrió hacia el parque para encontrarse con el señor Parker, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Allí estaba el señor Parker, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. «Aquí está», dijo, entregando el paquete a Lionel. «Ten cuidado».
Este es un medicamento poderoso y valioso, dijo el señor Parker con seriedad. Leonel tomó la bolsa con reverencia, sintiendo el peso de la esperanza en sus manos. ¿Cómo puedo pagar esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. El señor Parker volvió a sonreír, esa sonrisa enigmática que hacía que Leonel se sintiera incómodo. No te preocupes por eso ahora. Digamos que me debes un favor. Un día, te lo pediré. Con el preciado medicamento asegurado en sus manos, Leonel corrió hacia la casa del señor Wilson. La noche era fría, pero apenas la sentía, impulsado por la urgencia de su misión. Cuando llegó a la casa, Leonel dudó por un momento antes de llamar. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el medicamento no funcionaba? Apartando esos pensamientos, llamó a la puerta. Segundos después, el señor Wilson abrió, su rostro marcado por el agotamiento y la preocupación. Cuando vio a Leonel y la bolsa en sus manos, sus ojos se agrandaron. ¿Lo conseguiste?, preguntó, su voz apenas conteniendo la esperanza. Leonel asintió, entregándole el paquete. Aquí está. Espero que ayude a tu madre, dijo Leonel sinceramente. El señor Wilson tomó la bolsa con manos temblorosas, las lágrimas llenando sus ojos. Por impulso, abrazó a Leonel con fuerza. Gracias, Leonel. No sabes lo que esto significa para mí, para mi familia, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Mientras Leonel se alejaba de la casa del señor Wilson, sentía una confusa mezcla de emociones, alivio por haber ayudado, orgullo por haber hecho una diferencia, pero también un miedo creciente por lo que podría deparar el futuro. Las palabras del señor Parker resonaban en su mente, me dijo que algún día me pediría algo a cambio. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde tendré que llegar para pagar esta deuda? ¿En qué me he metido? ¿Podría ser demasiado alto el precio?, se preguntaba mientras caminaba por la oscura noche. Pero luego recordó la mirada agradecida del señor Wilson, la esperanza en sus ojos. Quizás, pensó Leonel, quizás valga la pena, sin importar el costo. Con un profundo suspiro, continuó su camino a casa, sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente, para bien o para mal. Sin embargo, después de caminar unas cuantas cuadras más, un repentino mareo lo hizo tambalearse. Apoyándose contra la rugosa pared de un callejón, respiró hondo, intentando calmar su estómago revuelto. Debe ser el estrés y el agotamiento, pensó. Lionel pensó, masajeándose las sienes, necesito algo para este dolor de cabeza antes de que empeore. Decidido a encontrar alivio, se dirigió a la farmacia del barrio, una pequeña tienda en la esquina que permanecía abierta hasta tarde. El farmacéutico levantó la vista de un libro de registro, observando a Lionel con curiosidad. Buenas noches. Necesito algo fuerte para el dolor de cabeza, por favor, dijo Lionel, tratando de sonar casual mientras se acercaba al mostrador. El farmacéutico asintió lentamente, sin apartar los ojos de la cara de Lionel. Por supuesto, señor. ¿Algún otro síntoma además del dolor de cabeza?, preguntó casualmente, y Lionel negó con la cabeza. Mientras el farmacéutico buscaba el medicamento, Lionel deambulaba por los estrechos pasillos de la farmacia, fingiendo estar interesado en los productos en los estantes. Sus ojos se posaron en una variedad de medicamentos controlados, encerrados en una vitrina de vidrio. Algunos nombres le resultaban familiares, similares a los que había entregado recientemente. Una ola de náuseas lo golpeó, no relacionada con su dolor de cabeza. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, mientras la realidad de sus acciones recientes lo abrumaba. Al regresar al mostrador, Lionel encontró al farmacéutico mirándolo con una expresión inescrutable. Aquí tiene su medicina, señor. ¿Algo más?, preguntó con voz neutral. Lionel negó con la cabeza, ansioso por irse. Mientras pagaba, notó que los ojos del farmacéutico se entrecerraban ligeramente, como si intentara recordar algo. Me parece que te conozco. ¿Nos hemos visto antes? Creo haber escuchado algo sobre ti, comentó el hombre, con una voz casual pero con un toque de sospecha. El corazón de Lionel se aceleró, su mente buscando una respuesta plausible. Probablemente en el café del centro, respondió, forzando una sonrisa. He trabajado allí durante años. El farmacéutico asintió lentamente, pero su mirada permaneció fija en Lionel. Tomando el cambio y la medicina, Lionel se apresuró hacia la puerta, sintiendo los ojos del farmacéutico clavados en su espalda. Ya en la calle,
respiró hondo, tratando de calmar los nervios. ¿Sabe algo sobre la medicina, o solo estoy siendo paranoico?, se preguntaba, mientras el pánico crecía en su pecho. Con pasos rápidos, Lionel se alejó de la farmacia, incapaz de sacudirse la sensación de que había escapado por poco de algo peligroso. Al día siguiente, Lionel caminaba por la plaza de la ciudad, con la luz de la luna proyectando sombras a lo largo de la acera, junto a árboles centenarios. Su turno en el café había terminado, y estaba aprovechando el raro momento de paz para despejar su mente. El murmullo de las conversaciones y las risas de los niños en el parque cercano creaban una atmósfera casi idílica, en marcado contraste con la tensión que Lionel llevaba dentro. Mientras se acercaba a un banco vacío, sus ojos captaron una figura familiar. Allí, sentado con calma como si lo hubiera estado esperando, estaba el señor Parker. El corazón de Lionel dio un vuelco y sintió como sus manos comenzaban a sudar. «Está aquí. ¿Va a pedirme algo ahora, o es solo otra entrega rutinaria?», se preguntaba, luchando por mantener la compostura. El señor Parker hizo un leve gesto con la cabeza, señalándole a Lionel que se uniera a él. Con pasos vacilantes, Lionel se acercó, sentándose con cautela en el banco, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. «Noche hermosa, ¿no te parece, Lionel?», comentó el señor Parker, con una voz suave que contrastaba con la intensidad de su mirada. Lionel asintió rígidamente, incapaz de relajarse. El señor Parker continuó, su voz ahora más baja y urgente. «Has estado haciendo un excelente trabajo, Lionel. Las personas a las que has estado ayudando, bueno, estás marcando más diferencia de lo que te imaginas». Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire. Lionel sintió una mezcla confusa de orgullo y aprensión, pero empezaba a intuir que había algo más por venir. El señor Parker sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero necesitamos más. La demanda ha aumentado, Lionel. Hay más personas que necesitan ayuda». Lionel sintió el peso de esas palabras golpearlo como un puñetazo en el estómago. Miró a su alrededor en la plaza, observando a familias y ancianos disfrutando de la tarde, todos ajenos a la tensa conversación que ocurría a pocos pasos de distancia. Su mente iba a 1000 por hora, pensando en las implicaciones de lo que el señor Parker le estaba pidiendo. Más entregas significaban más riesgos, más posibilidades de ser atrapado. La imagen del farmacéutico sospechoso pasó por su mente, haciéndolo estremecerse internamente. «Señor Parker», comenzó, con la voz temblorosa, «no sé si puedo, el riesgo es». El señor Parker lo interrumpió con un gesto suave. «Entiendo tu preocupación, Lino. Pero piensa en las vidas que estás salvando. Piensa en todas las personas a las que has ayudado, como sonreían cuando les entregabas esas medicinas», dijo, provocando que un nudo se formara en la garganta de Lionel. El silencio entre ellos se prolongó, roto solo por los sonidos distantes de la plaza. Lionel sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El señor Parker lo observaba atentamente, sus ojos no se apartaban del rostro de Lionel. Finalmente, volvió a hablar, su voz ahora cargada de una emoción que Lionel no podía descifrar por completo. «Lionel, te has convertido en una parte crucial de esta operación. No hay nadie en quien confiemos más para hacer esto. Pero entiendo si es demasiado para ti. Solo te pido que lo pienses con cuidado antes de tomar tu decisión». Se levantó lentamente, ajustándose su impecable traje. «Piénsalo esta noche. Mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, dame tu respuesta». Con una última mirada penetrante, el señor Parker se alejó, desapareciendo entre la multitud de la plaza. Lionel permaneció sentado, sintiéndose a la vez agotado y electrizado. Su mente giraba con las posibilidades y peligros que la propuesta del señor Parker presentaba. Por un lado, la idea de ayudar a más personas, de hacer una diferencia aún mayor, era tentadora. Por otro lado, el miedo a ser descubierto, a perder todo lo que había construido durante décadas, lo paralizaba. Observó a una familia pasar, un niño riendo mientras corría delante de sus padres. ¿Qué tipo de futuro estoy creando con mis acciones? ¿Realmente estoy ayudando, o simplemente me estoy hundiendo más en algo que no puedo controlar?, pensó Lionel, sintiendo el peso de su decisión. Con un suspiro pesado, Lionel se levantó del banco, sus piernas temblaban ligeramente. Mientras caminaba hacia casa,
La pregunta resonaba en su mente, incesante y perturbadora. ¿Qué debería hacer? ¿Aceptar y involucrarme aún más, o retirarme mientras aún puedo? A la mañana siguiente, el teléfono de Leonel vibró insistentemente, despertándolo de un sueño inquieto. Era un mensaje del señor Wilson. Leonel, el café no abrirá hoy. Hay una emergencia urgente. La condición de mi madre ha empeorado. Estamos en el hospital de la ciudad, decía el mensaje. El corazón de Leonel se aceleró mientras se vestía apresuradamente. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar el cielo cuando llegó al hospital local. El familiar olor a antiséptico y desinfectante llenó sus fosas nasales en cuanto cruzó las puertas automáticas. Encontró al señor Wilson en el pasillo de emergencias, con la cara pálida y demacrada. ¿Qué sucedió?, preguntó Leonel, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de su amigo. El señor Wilson respiró hondo, su voz temblaba al responder. Tuvo una recaída anoche. Esperé demasiado para pedir tu ayuda. Mi madre pasó demasiado tiempo sin la medicación. Los médicos dicen que si hubiéramos empezado el tratamiento antes, el señor Wilson no pudo terminar la frase, su voz se quebró por la emoción. Leonel sintió una oleada de preocupación apoderarse de él. En ese momento, un médico se acercó a ellos, con el rostro serio y cansado. Señor Wilson, hemos logrado estabilizar a su madre, pero va a necesitar cuidados intensivos. El problema es que nos estamos quedando sin algunos medicamentos esenciales para su tratamiento, dijo el médico. El señor Wilson miró desesperadamente a Leonel, sus ojos suplicando ayuda. Leonel entendió de inmediato lo que tenía que hacer. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos?, preguntó, su mente ya calculando lo que sería necesario. Cada hora cuenta ahora. Si no conseguimos los medicamentos en las próximas 24 horas, sus probabilidades disminuirán significativamente, respondió el médico, frunciendo el ceño. Leonel asintió, la determinación reemplazando el miedo en sus ojos. Mientras hablaban con el médico, Leonel no pudo evitar notar el constante movimiento a su alrededor. En el pasillo, las enfermeras iban y venían apresuradas, con voces tensas, discutiendo sobre la escasez de medicamentos y camas. En un momento, Lino escuchó claramente una acalorada discusión cerca de la puerta. No podemos simplemente negar tratamiento a estos pacientes, exclamó una voz femenina, claramente frustrada. ¿Y qué sugieres? No tenemos los medicamentos necesarios, respondió una voz masculina, igualmente exasperada. El señor Wilson notó la expresión preocupada de Leonel y suspiró profundamente. Esto es así todo el tiempo. Hacen lo mejor que pueden, pero no es suficiente, dijo en voz baja. Leonel sintió que su corazón se apretaba. Las palabras del señor Parker resonaban en su mente, necesitamos más, la demanda ha aumentado, ahora, enfrentado a la dura realidad del hospital, esas palabras tomaron un nuevo peso. Despidiéndose del señor Wilson y el doctor, Leonel salió del hospital con la mente dando vueltas. Caminaba lentamente por el pasillo, observando cada detalle con una nueva perspectiva. Vio la desesperación en los rostros de las familias que esperaban noticias, el agotamiento en los ojos de los trabajadores de la salud y la gratitud silenciosa de los pacientes que recibían tratamiento. En un momento, pasó por una sala de espera abarrotada, donde un hombre de mediana edad suplicaba a una enfermera, por favor, mi esposa necesita este medicamento. No podemos esperar más, rogaba. La enfermera, visiblemente angustiada, solo pudo negar con la cabeza impotente. Leonel sintió que algo se rompía dentro de él. La decisión que había estado evitando de repente se cristalizó en su mente. No puedo quedarme de brazos cruzados y puedo hacer más. Debo hacer más, pensó, apretando los puños mientras salía del hospital. El aire fresco de la noche golpeó la cara de Leonel como una bofetada, devolviéndolo a la realidad. Se detuvo por un momento, mirando el edificio iluminado detrás de él, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que intensificar sus entregas aumentaría exponencialmente los riesgos. Cada nueva entrega era una oportunidad más de ser atrapado, de perderlo todo. Y luego estaba la creciente deuda con el señor Parker, una sombra que se cernía sobre su futuro. Pero luego recordó los rostros que había visto en el hospital, los pacientes desesperados, las familias ansiosas, los trabajadores de la salud abrumados.
La imagen de la madre del señor Wilson sonriendo débilmente en su cama de hospital solidificó su determinación. Leonel sacó su teléfono, con los dedos temblando ligeramente mientras marcaba el número del señor Parker, rezando para que respondiera, incluso a esa hora tardía. Después de varios tonos agónicos, la voz áspera e irritada del señor Parker apareció en el otro extremo. Leonel explicó rápidamente la situación, consciente de que cada segundo era precioso. El señor Parker permaneció en silencio por un momento antes de responder. Leonel, lo que estás pidiendo es extremadamente arriesgado. Este medicamento es vigilado de cerca por las autoridades. Leonel sintió que su corazón se hundía, pero antes de que pudiera protestar, el señor Parker continuó, pero te diré exactamente cómo conseguir lo que necesitas. El silencio que siguió a las palabras del señor Parker fue ensordecedor. El corazón de Leonel comenzó a acelerarse, anticipando lo que vendría después. La voz del señor Parker volvió, ahora cargada de una intensidad que Leonel nunca había escuchado antes. Leonel, lo que estoy a punto de decirte cambiará todo lo que piensas sobre lo que hemos estado haciendo. Los medicamentos que distribuimos no solo son difíciles de conseguir, están robados. Robados de un almacén secreto dirigido por una gran empresa farmacéutica. Esta empresa está ocultando tratamientos que podrían salvar miles de vidas, esperando el momento adecuado para maximizar sus ganancias. Mientras tanto, personas como la madre del señor Wilson sufren y mueren innecesariamente. Lo que hacemos no se trata solo de distribuir medicinas, Leonel. Estamos luchando contra un sistema corrupto que valora el dinero por encima de la vida humana. Cada píldora que entregamos es una pequeña victoria contra esta máquina despiadada. Sé que suena loco, y es peligroso e ilegal, pero piensa en las vidas que estamos salvando. Las familias que estamos manteniendo juntas. No somos criminales, Leonard. Somos la última línea de defensa para aquellos que el sistema ha abandonado. Leonel sintió que el mundo giraba a su alrededor, las palabras del señor Parker resonando en su mente. Todo lo que él pensaba que había estado haciendo, toda justificación moral que había construido para sus acciones, se estaba volviendo del revés. Quería protestar, negarlo, pero una parte de él sabía que esto explicaba mucho, la necesidad de secretismo, los riesgos involucrados, la gratitud desesperada de las personas a las que ayudaban. Señor Parker, yo, no sé si puedo hacer esto, tartamudeó, con la voz temblorosa. Pero la imagen del señor Wilson, desesperado por salvar a su madre, apareció en su mente. ¿Cuál es la alternativa? Dejarla morir cuando sé que puedo ayudar, pensó. El señor Parker continuó, proporcionando instrucciones detalladas sobre la ubicación del almacén, los códigos de seguridad y dónde encontrar el medicamento específico que necesitaba la madre del señor Wilson. Cada palabra parecía arrastrar a Leonel más y más profundo en un mundo del que no estaba seguro si podría escapar. Cuando terminó la llamada, se quedó quieto, con el teléfono aún pegado a su oído, sintiendo el peso de su decisión. Con un suspiro profundo, se preparó para irse. Ya no hay vuelta atrás. ¿De verdad voy a hacer esto? Cruzar esta línea, pensó. Sin perder más tiempo, Leonel se acercó al almacén oculto. El edificio, aparentemente abandonado, estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos y fábricas clausuradas. Cada paso que daba hacia el edificio hacía que su corazón latiera más rápido. Siguiendo las instrucciones del señor Parker, encontró una entrada lateral débilmente iluminada. Con manos temblorosas, escribió el código en el panel electrónico. Un suave clic indicó que la puerta estaba desbloqueada. Leonel vaciló por un momento, con la mano en el picaporte. Última oportunidad para echarse atrás pensó, pero la imagen de las personas en el hospital, esperando desesperadamente ayuda, lo empujó hacia adelante. El interior del almacén era un laberinto de estantes altos, todos llenos de cajas y frascos cuidadosamente etiquetados. Leonel se movía en silencio, sus ojos escaneando frenéticamente las etiquetas, buscando el medicamento específico que necesitaba la madre del señor Wilson. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido de su respiración acelerada y el crujido ocasional del suelo bajo sus pies. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontró el estante correcto. Sus manos temblaron al tomar el frasco, casi lo dejó caer. En ese momento, un sonido hizo que su sangre se helara, voces que se acercaban,
el eco de pasos en el pasillo adyacente. Leonel se congeló, apretando el frasco contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar. Las voces se acercaban más. Asterisco maldita sí, maldita sí. ¿Qué hago ahora? No hay donde correr asterisco, pensó, con el pánico subiendo, su corazón en la garganta. Leonel actuó puramente por instinto. Rápidamente se agachó detrás de una pila de cajas, presionándose contra el estante de metal frío. Las voces y los pasos se acercaban más y más. Distinguía a dos personas hablando sobre inventario y fechas de caducidad. Conteniendo la respiración, Leonel permaneció quieto mientras los hombres pasaban junto a su escondite. Por un momento agonizante, se detuvieron cerca de él y Leonel estaba seguro de que lo descubrirían. Pero luego, como si fuera un milagro, se marcharon, sus voces desapareciendo poco a poco en la distancia. Leonel esperó unos minutos más, que parecieron una eternidad, antes de atreverse a moverse. Asterisco, eso estuvo cerca, pero no puedo bajar la guardia ahora. Necesito salir de aquí rápido asterisco, pensó, sintiendo el alivio fluir por sus venas. Con el preciado frasco de medicamento guardado de forma segura en su bolsillo interior, Leonel comenzó a dirigirse hacia la salida. Cada paso estaba calculado, cada movimiento cuidado para evitar cualquier ruido. La adrenalina recorría su cuerpo, agudizando sus sentidos. Finalmente, después de lo que pareció una interminable travesía a través del laberinto de estantes, Leonel divisó la puerta por la que había entrado. Con una última mirada cautelosa alrededor, se apresuró a salir, el aire fresco de la noche golpeando su rostro como una bendición. Leonel se permitió un breve momento de triunfo. Lo hice. Ahora necesito llevar esto a M.R. Wilson lo más rápido posible, pensó, esbozando una sonrisa de alivio. Apenas había dado unos pasos alejándose del almacén cuando un destello brillante cortó la oscuridad, cegándolo momentáneamente. Leonel se quedó paralizado, el pánico volviendo con fuerza. Parpadeando rápidamente para recuperar la visión, vio una figura emerger de las sombras, sosteniendo una cámara profesional. El hombre, vestido con una chaqueta de cuero desgastada y con una mirada decidida en el rostro, se acercó a Leonel. No te muevas. Sé quién eres y qué estás haciendo, dijo el extraño, con una voz firme pero no amenazante. Leonel sintió el mundo girar a su alrededor. Toda la operación, todos los riesgos que había tomado, todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién eres tú?, logró balbucear, su mente corriendo para encontrar una salida. El hombre bajó la cámara pero mantuvo los ojos fijos en Leonel. Mi nombre es Alex. Soy un periodista de investigación. He estado investigando este esquema de drogas durante meses. No eres el villano aquí. Eres la pieza que falta para exponer toda esta operación, dijo, su voz ahora más suave. Leonel sintió una mezcla confusa de emociones, miedo, alivio, curiosidad. Alex continuó, piensa en las vidas que podríamos salvar si llevamos esto al público, no solo unas pocas personas, sino miles que no tienen acceso a estos medicamentos. Leonel dudó, las palabras del periodista resonando en su mente. No sé de qué estás hablando, mintió Leonel, su voz temblando. Alex dio un paso adelante, su rostro iluminado por una determinación feroz. Sé quién eres, Leonel. He estado investigando todo esto durante mucho tiempo. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Sé que estás haciendo lo correcto por las razones correctas, pero piensa en el panorama general. Con tu ayuda, podemos exponer las prácticas corruptas de estas empresas. Podemos forzar un cambio en el sistema. Imagina un mundo donde nadie tenga que recurrir a esquemas clandestinos para conseguir medicamentos salvavidas, dijo el periodista. Las palabras de Alex pesaban como plomo sobre Leonel. Miró el vial en su bolsillo, pensando en la madre de M.R. Wilson, la señora Scott, y en todas las personas a las que había ayudado. Luego miró a Alex, viendo la posibilidad de hacer un impacto mucho mayor. Leonel se encontraba en una encrucijada crucial, con su mente girando en pensamientos conflictivos. Si colaboro con Alex, podría ayudar a cambiar el sistema. ¿Pero a qué costo inmediato? Y si me niego, ¿cuántas más vidas quedarán sin ayuda en el futuro?, se preguntaba. La decisión que estaba a punto de tomar no solo cambiaría su vida, sino potencialmente la vida de innumerables otros.
Con el corazón pesado y la mente conflictiva, Leonel abrió la boca para responder, aún incierto de qué camino elegir. Tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Alex, entiendo la importancia de lo que propones, pero no puedo decidir eso ahora mismo. Hay personas que dependen de mí en este momento. Encuéntrame mañana. Iré a tu oficina de periódico al mediodía. Te daré mi respuesta entonces, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Alex asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Leonel caminó rápidamente, el vial de medicina seguro en su bolsillo, su mente un torbellino de pensamientos conflictivos. Con el corazón pesado, Leonel entregó la medicación a M.R. Wilson. La gratitud en los ojos del hombre era palpable, mezclada con un profundo sentido de alivio que casi hizo que Leonel reconsiderara su decisión de encontrarse con Alex. Leonel se acercó a M.R. Wilson, que esperaba ansiosamente en la parte trasera del hospital. Sus manos temblaban mientras entregaba el paquete de medicina, el alivio evidente en el rostro de M.R. Wilson. Leonel, no sé cómo agradecerte. Has salvado literalmente la vida de mi madre, dijo M.R. Wilson, su voz cargada de emoción. Leonel asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa mientras observaba a M.R. Wilson apresurarse de regreso al hospital. No pudo evitar pensar en cómo ayudaría a todos, cómo haría lo correcto y mantendría a todas estas personas a salvo. Se preguntaba cómo podría hacer todo eso. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Leonel daba vueltas en la cama, ponderando los pros y los contras de exponer todo el esquema. Si hablo, podría ayudar a miles, pero ¿qué pasa con las personas que dependen de mí ahora? ¿Realmente puedo abandonarlas?, pensaba, el conflicto moral carcomiéndolo. La mañana llegó demasiado rápido. Leonard se encontró frente al imponente edificio del periódico, su reflejo en el cristal mostrando a un hombre dividido entre el deber y la compasión. Con pasos vacilantes, entró, se identificó en la recepción y fue conducido a la oficina de Alex. El periodista lo esperaba, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. Entonces, Leonel, ¿cuál es tu decisión?, preguntó Alex en cuanto se cerró la puerta detrás de ellos. Leonel miró a los ojos del periodista, viendo en ellos la posibilidad de un cambio real. Con un profundo suspiro, comenzó. Te contaré todo, Alex, pero con una condición. Necesitamos asegurarnos de que las personas que dependen de este sistema no queden sin ayuda. Alex asintió, una sonrisa de alivio extendiéndose en su rostro. Lo haremos de la manera correcta, Leonel. Tu historia puede cambiarlo todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Leonard compartió cada detalle de su viaje, desde su primera reunión con M.R. Parker hasta la arriesgada incursión en el almacén. Alex escuchaba atentamente, tomando notas frenéticas y ocasionalmente interrumpiendo con preguntas incisivas. A medida que la historia se desarrollaba, Leonel sintió un peso levantarse de sus hombros, reemplazado por un creciente sentido de determinación. Tal vez así es como sucede el cambio real, pensó, no en las sombras, sino trayendo la verdad a la luz. La historia explotó como una bomba. A la mañana siguiente, el primer impacto fue un torbellino de reacciones, con el teléfono de Leonel sonando sin parar y notificaciones inundando su pantalla. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo mientras las cadenas de televisión transmitían titulares sensacionalistas: esquema de droga subterráneo expuesto, héroe local revela la verdad. Leonel observaba atónito cómo su foto aparecía en todos los canales de noticias. Dios mío, ¿en qué me he metido?, pensó, una mezcla de miedo y emoción recorriendo sus venas. Las redes sociales estallaron con ciudadanos comunes compartiendo sus propias historias de lucha por obtener medicación, mientras que los activistas de salud aprovecharon el momento para exigir reformas inmediatas. Leonel observó fascinado cómo su historia personal se transformaba en un grito de protesta por un cambio sistémico. Nunca imaginé que mi vida pudiera tener un impacto así, murmuró para sí mismo mientras leía los comentarios apasionados en línea. La respuesta de las autoridades fue rápida. Esa misma tarde, las agencias de salud emitieron un comunicado prometiendo una investigación completa e inmediata sobre las alegaciones hechas en el informe. Los políticos de todos los lados se apresuraron a tomar una postura, algunos exigiendo castigos severos para los involucrados en el esquema, mientras que otros pidieron clemencia para aquellos como Leonel,
que actuaron por compasión. El debate ético sobre el acceso a la medicina dominó todos los programas de entrevistas. Leonel observó todo esto con una sensación de incredulidad. ¿Hice lo correcto? Se preguntaba repetidamente mientras veía el mundo a su alrededor cambiar. Las grandes compañías farmacéuticas, los principales objetivos de las acusaciones, respondieron con una mezcla de negación y promesas vagas de cooperación. Sus manos temblaban mientras entregaba el paquete de medicamentos, el alivio evidente en el rostro del señor Wilson. Leonel, no sé cómo agradecerte, dijo el señor Wilson, con la voz entrecortada por la emoción. Literalmente salvaste la vida de mi madre. Leonel asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa al ver al señor Wilson apresurarse de regreso al hospital. No podía evitar pensar, ¿cómo voy a ayudar a todos? ¿Cómo haré lo correcto y mantendré a salvo a toda esta gente? Esa noche, el sueño no llegaba fácilmente. Leonel se revolvía en la cama, sopesando los pros y los contras de exponer todo el esquema. Si hablo, podría ayudar a miles, pero ¿qué pasa con las personas que dependen de mí ahora? ¿Puedo realmente abandonarlas?, pensaba, el conflicto moral carcomiéndolo. La mañana llegó demasiado rápido. Leonel se encontraba de nuevo frente al imponente edificio del periódico, su reflejo en el cristal mostrando a un hombre dividido entre el deber y la compasión. Con pasos vacilantes, entró, se identificó en la recepción y fue llevado a la oficina de Alex. El periodista lo esperaba, con una mezcla de ansiedad y esperanza en su rostro. Entonces, Leonel, ¿cuál es tu decisión?, preguntó Alex tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos. Leonel miró a los ojos del periodista, viendo en ellos la posibilidad de un cambio real. Con un profundo suspiro, comenzó, contaré todo, Alex, pero con una condición. Necesitamos asegurarnos de que las personas que dependen de este sistema no queden sin ayuda. Alex asintió, con una sonrisa de alivio extendiéndose en su rostro. Lo haremos de la manera correcta, Leonel. Tu historia puede cambiarlo todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Leonel compartió cada detalle de su viaje, desde su primer encuentro con el señor Parker hasta la arriesgada redada en el almacén. Alex escuchó atentamente, tomando notas frenéticas y, a veces, interrumpiendo con preguntas incisivas. A medida que la historia se desplegaba, Leonel sentía como si un peso se levantara de sus hombros, reemplazado por un creciente sentido de determinación. Quizás así es como ocurre el cambio real, no en las sombras, sino al sacar la verdad a la luz, pensó. La historia explotó como una bomba. A la mañana siguiente de su publicación, las primeras horas fueron un torbellino de reacciones, con el teléfono de Leonel sonando sin parar y notificaciones inundando su pantalla. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo mientras los medios de comunicación transmitían titulares sensacionalistas, esquema de droga subterráneo expuesto y héroe local revela la verdad. Leonel observaba, atónito, mientras su foto aparecía en todos los canales de noticias. Dios mío, ¿en qué me he metido?, pensaba, una mezcla de miedo y emoción corriendo por sus venas. Las redes sociales estallaron con ciudadanos ordinarios compartiendo sus propias historias de lucha para obtener medicamentos, mientras que los activistas de salud aprovechaban el momento para exigir reformas inmediatas. Leonel observaba, fascinado, cómo su historia personal se transformaba en un grito de protesta por un cambio sistemático. Nunca imaginé que mi vida pudiera tener tal impacto, murmuró para sí mismo mientras leía los apasionados comentarios en línea. La respuesta de las autoridades fue rápida. Esa misma tarde, las agencias de salud emitieron un comunicado prometiendo una investigación completa e inmediata sobre las acusaciones hechas en el informe. Los políticos de todos los lados se apresuraron a tomar una postura, algunos exigiendo castigos severos para los involucrados en el esquema, mientras que otros pedían clemencia para quienes, como Leonel, actuaron por compasión. El debate ético sobre el acceso a los medicamentos dominaba todos los programas de conversación. Leonel observaba todo esto con una sensación de incredulidad. ¿Hice lo correcto?, se preguntaba repetidamente mientras veía cómo el mundo a su alrededor cambiaba. Las grandes empresas farmacéuticas, los principales objetivos de las acusaciones, respondieron con una mezcla de negación y promesas vagas de cooperación.
Los portavoces aparecieron en programas de televisión tratando de controlar el daño a la imagen de la corporación, mientras comenzaban a formarse pequeñas protestas frente a las sedes de estas empresas, con manifestantes exigiendo transparencia y precios justos. Leonel recibió una llamada de Alex, que estaba eufórico. Leonel, no tienes idea de lo que has comenzado. Esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Leonel sintió el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. Solo espero que esto ayude a las personas, todas las que vi en necesidad de ayuda merecen una oportunidad de tratamiento, dijo con determinación. Al caer el día, Leonel se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Recibió mensajes de apoyo de las personas a las que había ayudado, incluyendo una llamada emocional de la señora Scott, agradeciéndole por su valentía. El señor Wilson apareció en su puerta, con los ojos llenos de lágrimas, ofreciendo un abrazo silencioso de gratitud y solidaridad. En los meses que siguieron a la publicación de la historia, se desató una verdadera revolución dentro del sistema de salud. La exposición del esquema de drogas subterráneo causó un choque inicial, pero rápidamente se convirtió en un catalizador para un cambio significativo. Lionel, que inicialmente temía represalias, se sorprendió por el abrumador apoyo del público. Se convirtió en el rostro de un movimiento que exigía transparencia y accesibilidad en la industria farmacéutica. En una audiencia pública televisada, Leonelle testificó con elocuencia y pasión, sus palabras tocando corazones y mentes en todo el país. No estamos aquí para señalar con el dedo. Estamos aquí para construir un sistema que funcione para todos, donde nadie tenga que elegir entre comida en la mesa o medicamentos que salvan vidas, declaró, con la voz firme. El impacto fue inmediato y generalizado, con un nuevo programa gubernamental establecido para asegurar el acceso a medicamentos esenciales para todos los ciudadanos, independientemente de su situación financiera. El señor Wilson, cuya madre se recuperó completamente gracias al tratamiento que recibió, se convirtió en un defensor vocal de la causa, convirtiendo su café en un lugar de encuentro para activistas y voluntarios. A menudo le decía a Leonard, no solo salvaste a mi madre, diste esperanza a toda una comunidad. La señora Scott, cuya situación desesperada había sido uno de los catalizadores para las acciones de Leonel, no solo se recuperó sino que se convirtió en una figura inspiradora para muchos. Comenzó a visitar hospitales, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo a pacientes en situaciones similares. Durante una de estas visitas, abrazó a Lionel con lágrimas en los ojos, susurrando, me diste más que salud, me diste un propósito. El corazón de Lionel se llenaba de emoción con cada vida tocada, con cada historia de esperanza renovada. El señor Parker, lejos de esconderse cuando se expuso el esquema, tomó una posición valiente. Se presentó públicamente, ofreciendo testificar y proporcionar información crucial que ayudaría a exponer las prácticas corruptas dentro de la industria farmacéutica. Durante una entrevista televisada, miró directamente a la cámara y dijo, lo que hicimos puede haber sido técnicamente ilegal, pero era moralmente necesario. Leonelle y yo, junto con muchos otros, arriesgamos todo para salvar vidas que el sistema no protegió. Esta declaración conmovió al público, destacando la complejidad ética del problema y reforzando la urgencia de reformas en el sistema de salud. El señor Parker se convirtió, junto con Lionel, en un símbolo de la lucha por el acceso justo a los medicamentos, y su dedicación a la causa le valió respeto y apoyo de muchos. Un año después de la publicación de la historia, Leonel se encontró una vez más con Alex en la misma sala de redacción donde todo había comenzado. El periodista, ahora galardonado por su investigación, sonrió al ver entrar a Leonel. ¿Listo para nuestra entrevista de seguimiento? Alex le preguntó a Leonel, quien asintió con una sonrisa serena en su rostro mientras se sentaba. Mientras reflexionaba sobre el increíble viaje que había recorrido, desde un simple trabajador de café hasta un catalizador del cambio social, Leonel se dio cuenta de la fuerza y el propósito que nunca supo que tenía. Sabes, Alex, comenzó Leonel, cuando todo esto comenzó, solo estaba tratando de ayudar a una persona a la vez. Nunca imaginé que podríamos cambiar el mundo. Su voz estaba cargada de emoción. Alex sonrió y encendió su grabadora. Y es precisamente por eso que tuviste éxito, Leonel. Porque te importaba lo suficiente como para intentarlo, respondió el periodista mientras comenzaba la entrevista. Leonel sintió una profunda paz y satisfacción.
El camino por delante aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Idades. 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 Idades.